¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco. Si nos escuchas en Austin, Texas, nos estás escuchando desde este lugar que está tapado para mí, 95.1 de FM. Y también puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx en cualquier parte del mundo, donde creo que ahora sí está funcionando el chat, ¿o no? Sí. Ah, perfecto. Ya estamos. Bueno, estamos en el chat también en esa página y ya sabes que otra vía electrónica es el Twitter. Los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83 para Guadalajara. Para línea nacional sin costo es 01 800 727 54 20 y la línea directa para quienes nos escuchan en Austin, Texas, 512-215-4909. Aquí estamos tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablarte acerca del manejo de la ira. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby, ¿tú cómo estás? Muy bien, además, bueno, el día de hoy traemos un obsequio para ti. Ya te dije todas las vías de comunicación, por todas estas vías puedes participar. Se trata de un libro que se llama Los trastornos alimenticios y las relaciones adictivas, cuando amar te destruye. Es de Andrea Weitzner y si quieres participar por este libro únicamente tienes que comunicarte a través de cualquiera de las vías y contestar a la pregunta del día de hoy. José Luis, a mí me parecería interesante que nos pudiesen compartir qué creen que se deba de hacer o cuál creen que sería la medida más inmediata cuando están lidiando con alguien que empieza a entrar en este arranque de ira. ¿No crees? ¿Te parece buena la pregunta o alguna Pues sí. otra cosa que querrías saber? No, eso me parece bastante bien, Gaby. Sí, bueno, pues entonces compártenos, ¿tú qué crees que sea lo que se deba de hacer cuando estás frente a una persona que tiene un arranque de ira? Y bueno, ¿por Lo voy qué? a poner en Twitter. Gracias, porque lo consideras de esa manera. Finalmente, hemos hablado en la semana acerca de hablábamos lunes y martes acerca de los trastornos limítrofes y cómo pueden ser muy como no ambivalentes, decíamos, es conflictivo más bien, porque de pronto los opuestos en su cabeza no existen. Entonces, como pueden estar de muy buen humor, pueden estar de muy mal humor, y a veces se habla de esta patología como si la única presentación que tuviese fuese la bipolaridad. No es la única presentación que tiene, pero sí hay en la mayoría de los casos, en las distintas presentaciones de este tipo de estructuración psíquica, es como una constante como el ser tan lábil, el ser tan cambiable. Tanto se puede manifestar a veces en cuanto a las parejas, pueden brincar mucho de una pareja a otra persona lo puede manifestar más en cuanto a su humor, en cuanto a su temperamento, de pronto explotar, de pronto estar ya muy de buenas o muy deprimido, etcétera. Y muchas otras personas pueden tener estos arranques de ira en los que hacen un montón de barbaridades que digamos que ahí la justificación que ponen normalmente de por medio es que en sus 5 sentidos no lo hubiesen hecho, como que está mediado por este arranque. Y si bien es cierto que existe, dependiendo de la gravedad del caso, una cierta desconexión del mundo, de lo real, siempre hay unos pequeños segundos, como unas milésimas de segundos, en que la persona alcanza a darse cuenta que está a punto de perder el control. No es tanto como lo puedes imaginar, o a veces como te lo puedes justificar a ti mismo o a ti misma, de decir, perdí noción de la realidad por completo y exploté, hice un montón de cosas que no quise hacer. Esos casos llegan a suceder, pero eso se llama como más bien un paso al acto. Esto es algo distinto, no es un arranque de ira, esto es una locura como instantánea. Y curioso, ¿no? Porque hasta en esos pasos, en ese pasaje al acto, se sabe
qué pasó, ¿no? Pero simplemente no hay una barrera de contención, ¿no? Me le subí. Hay un caso muy, muy famoso de esto, ¿no? Eran, ¿cómo se llamaban las gemelas Papen? No, esa es otra, esa es Dora. Ay, Dios, eran un par de mucamas en la era victoriana, tal cual. Ahorita se me fue el nombre, digo, no es como que lo escuchemos todos los días. Que eran un par de mucamas, le decía, que en la casa en la que trabajaban, de repente en un momento se levantaron y asesinaron a las personas para las cuales trabajaban, pero no crean que las asesinaron con una pistola o algo. Con un plan. No, simplemente se levantaron y las asesinaron con artículos de cocina. A una persona la asesinaron con una sartén de aquellos entonces, imagínense el tipo de sartén que era un arma contundente, y quedó, digamos, un salpicadero, imagínese realmente, para haber matado a alguien así. Partes de sesos en el techo quedaron ahí esparcidas, y después de que hicieron esto, se cambiaron de ropa, se fueron a su cama y se metieron a dormir. Y llegó la policía con el tiempo, porque bueno, pues evidentemente que se supo que algo pasó, y llegaron y las encontraron ahí, y les preguntaron que qué había pasado, que porque no habían intentado huir, pues no más. Había sido, digamos, eso ya lo van explicando varios teóricos, por ejemplo Lacan, como esto del pasaje al acto, ¿no? Es en el momento en el que la represión no tiene ningún influjo sobre la conciencia, ¿no? No es que no se sepa qué se hizo. Bueno, ustedes supieron qué fue lo que hicieron, les preguntaban, y sí. ¿Y por qué no hicieron nada? Pues, ¿por qué no intentaron huir? Era la primera pregunta, ¿no? Digo, después de haber cometido un crimen, pues simplemente porque no, ¿no? O sea, todavía fueron como para irse a dormir, imagínense. Esto es algo ya más descrito como esto, pero realmente son momentos como muy, muy curiosos, ¿no? O sea, realmente es como digamos, el garbanzo de a libra en muchos sentidos. En otro momento también hay otro ejemplo de esto, de un paciente que salió molestísimo de casa con la mamá. ¿Era con la madre o con el analista? Gaby, recuérdame. Con el analista. ¿Era con el analista? Bueno, iba saliendo con el analista y esperando el camión golpeó a alguien, ¿no? Así, imagínese, ya viene el 604, ¡pum! Mocos, un golpe de esos cabareteros de vuelo. Y bueno, pues por supuesto que se metió en problemas, pero ahí la pregunta era, ¿por qué hiciste eso? No sé, ¿no? Pero si te acuerdas que lo hiciste, sí, claro que me acuerdo que lo hice. Pero ¿qué pasó? Estaba muy molesto, ¿no? Y simplemente se hizo. ¿Sí ve? Ahí es cuando se pasa todo esto, ¿no? Pero en ningún momento quedamos como en este blackout constante de ya no sé lo que estoy haciendo y luego me despierto, ¿sí ve? Como tú ya lo estabas diciendo, Gaby, que va sucediendo en muchos momentos. En sí, cuando estamos muy, muy molestos, que decimos una cantidad de barbaridades y de ofensas y lo demás, y luego decimos, estaba muy molesto, pues sí estabas muy molesto, y la molestia, digamos que ahí lo que hace es que baja estas barreras de represión, si ve, es demasiado lo que se está intentando contener y no rebasa. Y se dice, ¿qué se dice? Pues se dice lo que tenemos, ¿no? Se dicen las cosas que ya pensamos, porque si no, pues simplemente balbucearíamos, ¿no? Diríamos cosas borucas, ¿no? Mientras estamos molestos, pero cuando estamos molestos decimos cosas sumamente hirientes, ¿sí ve? Y ya después de esto es justificarnos, es que estaba muy molesto, no hubiera querido decir eso si no hubiera estado tan molesto, ¿sí ve? Pero de todas maneras era algo que pensábamos. Hay muchas cosas que se van diciendo y que bueno, también tienen que ver con el momento, ¿no? Igual y de repente se nos puede salir una mentada de madre de aquellas, y no es que literalmente estemos deseando que la otra persona vaya y haga eso, ¿sí ve? Sino que es como en esta explosión, y que sí, efectivamente, y si no hubiéramos estado molestos, pues no hubiéramos tenido esa explosión de rabia. Pero cuando ya decimos cosas como demasiado quirúrgicamente certeras, Gaby, como de repente las escuchamos y luego nos arrepentimos, ¿qué tanto está pasando ahí? ¿Realmente perdimos el control? Acompáñenos con este tema el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca del manejo de la ira, y te recuerdo, tenemos un obsequio para ti. Se trata de este libro llamado Los trastornos alimenticios y las relaciones adictivas, cuando amar te destruye, de Andrea Weitzner. Si quieres participar por este libro, únicamente tienes que comunicarte a través de cualquiera de nuestras vías y contestarnos a la pregunta: ¿qué crees que hay que hacer cuando te encuentras frente a una persona en un arranque de ira, y por qué consideras que sea esa la mejor opción? E íbamos comentando, habrá casos en los cuales
Tú fuiste describiendo brevemente la cuestión de el paso al acto. ¿Por qué se llama paso al acto? Es como aquellas cosas, todo lo que tú vas recibiendo de estímulos. Algunos estímulos son del mundo exterior, son agradables, también de tu mundo interior algunos estímulos son agradables, otros estímulos te generan ansiedad, te generan angustia, algunos son demasiado estridentes, otros son muy como tenues, etcétera. Todos esos estímulos, absolutamente, desde hablando de ruidos, colores, ideas, todo lo que va transcurriendo tanto en el mundo externo como en tu propio mundo interno, va cobrando un sentido muy particular en función a la palabra, porque tú vas entendiendo las cosas. Por ejemplo, los colores los nombras, las ideas, todo esto le vas poniendo un nombre: estoy enojado, estoy triste, te extraño, etcétera. Esta cuestión de darle, de anclarlo a una representación, puede parecerte muy sencillo porque es algo que has aprendido a hacer hace muchísimos años y que prácticamente ni siquiera recuerdas el momento antes de que eso sucediera, ¿no? Desde que tienes uso de razón, exactamente, ahí es en donde aparece la razón, cuando tienes esa capacidad de anclar todos los estímulos a ideas, a palabras, a conceptos. ¿Y esto qué oportunidad nos da? Siempre cualquier estímulo te va a despertar un determinado afecto. Habrá estímulos que te despierten un afecto muy vano, como por ejemplo una silla. A lo mejor no te mueve el tapete ni nada, nada más. Sí hay algún tipo de afecto ahí en la connotación silla. Pero si yo hablo, por ejemplo, acerca de algo que te pueda significar más, como el nombre de una persona a la que amas o el nombre de una persona a la que odias, cuando yo lo nombro o cuando aparece esa persona en el mundo exterior, digamos que el afecto que te despierta queda anclado a algo, queda como entrelazado con algo, que es no nada más su nombre, sino toda la noción, toda la descripción que tienes de esa persona y que la tienes en lenguaje, la tienes traducida al lenguaje, al que sea, cualquier lenguaje que tú hables, ¿no? Esto, ¿qué significa? Significa que nuestros afectos van cobrando, como que tienen permitido ya un registro más racional, un registro como más digerido. No nos movemos tanto en instintos. Por ejemplo, podemos pensar, creo que me estoy enamorando de fulanita de tal o de fulanito de tal, pero no como los animales vamos y nos acercamos a olerle el trasero, ¿no? Porque me llamó la atención, no, porque ya estamos en otro nivel, en un nivel distinto. Entonces, igual con la ira, si alguien me empieza a enfadar, si alguien me empieza a resultar peligroso, tengo un montón, pero muchísimas vías de acción gracias a que este afecto está asociado, está anclado a ciertas representaciones, palabras, se dice representación, palabra. Por ejemplo, puedo evitarlo, por ejemplo, puedo decirle algo, puedo herirlo sarcásticamente sin ser directamente hiriente, y eso me deja como un cierto margen de protección, entre comillas. Puedo hacer un montón de cosas, no digo que sean buenas, sean malas, sencillamente me da más opciones. Cuando una persona se habla de que hay ciertos eventos irrepresentables. ¿Y qué significa cuando esto de que existen eventos irrepresentables? Habrá momentos de la vida de las personas que quizás por la intensidad del momento, la intensidad tan fuerte del momento, o bien porque una persona ha estado prolongadamente expuesta a eventos traumatizantes, quizás no de una gran intensidad, pero sí constantes, no les da el tiempo necesario, hablando como psíquicamente, no les da la posibilidad de ir anclando estos afectos a una representación, no da momento de irlo digiriendo, de irlo tramitando psíquicamente.
Entonces quedan nada más como algo flotante por ahí, como un afecto flotante muy intenso, que de pronto aparece con una intensidad tan grande que ya no la puede contener ni el cuerpo ni la cabeza. Entonces llega con una vía directita hacia lo real, llega en crudo a lo real. Cuando tú dices, ojalá se muera esa persona, ojalá lo parte un rayo, ya no lo vas a matar, porque ya lo dijiste, ya lo procesaste por otro lado. Pero una persona que sencillamente no cacha que quiere que se muera hasta que lo mata, pues es una persona con una estructura muy destruida. Por supuesto que simplemente no se filtra, ¿no? No hay un proceso de pensamiento. Sin embargo, hay conciencia de lo que está pasando, ¿no? Esto es una cosa realmente difícil de entender, ¿no? Bueno, es que si hay conciencia, ¿cómo es que no se detuvo, ¿no? Digamos que por eso es que es una manifestación tan rara, y esto lo vemos, ya encontré, Gabriela, ya le pregunté a Google, eran las hermanas, no eran Pappenheim, es Papin. Papin, las hermanas Papin. Si usted le da curiosidad, hay bastantes escritos al respecto de esto, está muy muy interesante. La cosa es esto, ¿no? O sea que se está expresando el deseo, a final de cuentas, se está expresando lo que está cohabitando el inconsciente en este tipo de arranques. Y esto, bueno, lo estamos hablando en un punto muy polarizado, que es esto del pasaje al acto, pero ¿qué pasa en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros nos molestamos, a final de cuentas? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos está moviendo por dentro? Muchas veces lo que podríamos encontrar es frustración. ¿Sí ve? Estamos frustrados de que algo no nos salga, y así como los changuitos, ¿no? Que de repente empiezan a agarrar a patadas y a manotazos las cosas que están. Nosotros, en lugar de agarrar a patadas y a manotazos, en el mejor de los casos, porque también nos sucede, ¿sí ve? Agarramos a verdadazos, ¿no? A las personas. Agarramos todas nuestras fuerzas y las empezamos a proyectar a través de las palabras contra las personas que sentimos que son la fuente de nuestra frustración, ¿no? Ya sean los hijos, los compañeros de trabajo, la pareja, y de repente hasta con personas que no tienen mucho que ver, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque de alguna manera, acuérdese cómo va funcionando nuestro inconsciente, vamos atando como por asociación a estas palabras. Esta persona me vio como me pudo haber visto fulano, me está viendo con desaprobación, me está haciendo sentir mal, me está criticando y sobre de ellos. ¿Sí ve? Aunque esa persona sea un extraño en el camión, ¿no? O sea, una persona en el otro carro, ¿qué pasa, no? De repente con estas personas que se le meten a uno en el tráfico, ¿no? Y que nosotros con toda la furia nos queremos desquitar porque ¿cómo es posible que me está haciendo eso? La persona seguramente ni nos vio, ¿sí ve? O igual está muy apurado, igual y realmente tiene mucha prisa de llegar, ¿no? Y nosotros ya desencadenamos toda esta furia. Digo, no es como para estar perdonando a los patanes de repente que manejan así sin cuidado de nadie, pero si nos ponemos a pensar un poquito, es posible que sí tenga una urgencia, ¿sí ve? Como porque alguien pondría en peligro su integridad hacia un accidente, ¿no? Digo, si lo queremos pensar de una manera muy lógica, igual y nada más es un acting de esta otra persona que le importa poco lo que le suceda, pero igual y si está apurado, ¿no? O igual y viene muy triste, o igual y viene muy molesto, igual y si se quiere matar, ¿sí ve? Pero nosotros inmediatamente lo relacionamos para con nosotros. Decimos, ¿cómo a mí? ¿Cómo a mí me hace eso? ¿Cómo es que se me mete a mí? ¿Sí ve? Como si nos estuvieran haciendo una ofensa en lo personal. Y ahí nos vamos a dar cuenta de dos cosas. Si nosotros vamos apurados, cuidado. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque nosotros ya veníamos frustrados también. Y efectivamente en el momento en el que eso sucede nos desencadena la frustración, y ahora sí, de lo que nos tenía frustrados, esa otra persona acaba siendo el culpable, aunque solamente se haya metido tal vez porque no nos vio o tal vez porque lleva prisa. En cambio, si nosotros venimos tranquilos y alguien se nos mete, pues claro, nos asustamos, pero no actuamos de esta manera. Si se fijan, no es como una cosa que simplemente explote. Vamos a poder localizar cuáles son las raíces de estos ataques de ira, de dónde proviene esa furia, para no quedarnos en la ignorancia de simplemente decir, es que se me sale de control. Se me sale de control y ya no sé qué pasa, porque eso ahora sí es una irresponsabilidad enorme. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. Les recuerdo que estamos en Twitter en @desdetumirada. Ya tenemos aquí algunas participaciones por el teléfono. Regresando les vamos a dar respuesta. Regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Recuerda que estamos obsequiando el día de hoy un libro llamado Los trastornos alimenticios y las relaciones adictivas, cuando amar te destruye,
de Andrea Weisner. Si quieres participar por este obsequio, únicamente tienes que comunicarte por cualquiera de nuestras vías y contestar la pregunta del día de hoy, que es: ¿qué crees que se deba de hacer cuando estás frente a una persona en un ataque de ira o en una racha de ira, y por qué? Si estás participando a través de Twitter o a través de el chat, recuerda ponernos tu nombre real y tu teléfono, por favor, para que puedas participar, porque si te llevas el obsequio tienes que venir a recogerlo con copia de tu identificación oficial, y en esta viene tu nombre real. Ya tenemos algunas participaciones, nos está compartiendo María de Jesús: yo usaría el hablar bajito si él levanta la voz. Saludos, siempre los escucho. Muchas gracias. Esto es interesante lo que nos estás compartiendo. De hecho, hay cierta como técnica, se podría decir, que se sugiere en algunas ocasiones cuando se está tratando en especial con niños, ¿no? Cuando se los está educando, que es a propósito justamente de la musicalidad de la voz, ¿no? Y cómo el hecho de que un niño esté gritando y esté en este ataque, de pronto despierta en las personas alrededor que griten también y se pongan justamente en la misma tónica, y esto hace como que una olla que está hirviendo le prendemos más fuerte el fuego, y más y más y más y más, y bueno, hasta que algo revienta, ¿no? Y se utiliza esta parte de empezar a hablar muy bajito, y si tú te das cuenta, normalmente en cualquier contexto lo puedes hacer como un experimento curioso. Si tú estás hablando por teléfono, si estás hablando con alguien, si empiezas a hablar muy bajito, de pronto la otra persona también empieza a hablar muy bajito, y llega un momento en que tú dices: ¿por qué estoy hablando bajito? Bueno, pues porque el otro me está hablando bajito, pero el otro quizás me está hablando bajito porque no quiere que le escuchen, pero yo no tengo ese problema acá, pero es como un reflejo. No siempre funciona, no siempre funciona, porque hay como distintas personalidades. Habrá quien, si está en este ataque de ira como en función a un desborde, más bien a una cuestión de desesperación, de frustración, de desborde, el hecho de que tú puedas disminuir el volumen de tu voz y mostrarte más tranquilo le va a hacer sentir confianza. Si hay alguien que está en esta ira por una cosa más como ligada al sadismo, a la intención de dominar, de pasarte por encima, y tú te haces chiquito, es como hacerte un tapetito por donde pueden pasar fácilmente. Pero sí me llama la atención porque sí es algo como valioso, ¿no? También por aquí nos está comentando Dolores que las personas se desahoguen y no caer en su estado de ánimo, como dejarlos que sigan. Fíjate, Dolores, que cuando alguien está en una situación así de ira, más que por dejar que se desahogue, normalmente dejar a alguien como suelto en eso, a la persona no le va a ayudar mucho. Pero hay una cosa muy importante, en especial cuando, y aquí lo estamos hablando en función a los adultos, a un niño no es muy bueno dejarlo que se desahogue así solo, porque se empieza a desbordar, se empieza a desesperar, a veces hasta se empiezan a convulsionar ya del berrinche, ¿no? Y la mamá hacia al lado sin hacer nada, ¿no? Esto no es muy bueno, pero estamos hablando de un niño. Cuando ya estamos hablando de adultos, más que porque el otro se logre desahogar, creo que es muy importante saber que en ese momento la persona no está razonando, no está, quizás hablábamos hace rato, hay personas que saben, que se permiten llegar a ese punto para desahogarse. Hay personas que sencillamente es como ¡pac!, un corte de realidad, y entonces empieza a actuar la pulsión en crudo totalmente en la realidad. Sea cual sea de las dos opciones, sí creo que es prudente tomar distancia. En ese momento a lo mejor puede romper, puede gritar, puede tirar, puede lanzar cosas, pero tomar distancia. ¿Para qué? No necesariamente porque se vaya a desahogar y con desahogarse se quiten las cosas, porque eso es otro aspecto que tenemos que ver el día de hoy. Con desahogarse no se quita,
Hay muchas personas que de pronto hacen estas como técnicas terapéuticas, entre comillas, bizarras, que son a propósito de golpear algo o de gritar y de maldecir para que todo eso salga. Pues es que no es que salga y ya te deshiciste de ello como si fuese un costalito, sino que es algo que va emanando de ti y que se va a volver a rellenar y se va a volver a rellenar. Entonces, esta parte yo la rescataría, Dolores, más que por la cuestión de que se desahogue y le haga mucho bien, tomar una distancia. En ese momento tu vida y tu integridad está en peligro y bueno, hasta psíquicamente, hasta afectivamente, ¿no? Todas las cosas que puedes llegar a escuchar, en ese momento hacer corte, sabes que en este momento no se puede hablar contigo, adiós y vámonos, no quedarse ahí. Uh-huh. Es curioso cómo de repente nos vamos poniendo este ambiente romántico, ¿no? Alrededor de la ira o de lo que puede llegar a ser la otra persona. Por ejemplo, también tenemos más participaciones que nos dice María. Yo la miraría a los ojos y la tomaría del hombro para relajarla un poco. No. Si es ira, no, no lo hagas. No, María, yo no lo recomiendo, ¿no? No. ¿Por qué? Vamos desglosándolo de poquito. El contacto físico, cuando una persona está muy alterada, invita al contacto físico. Si la otra persona no ha pasado al contacto físico, no pase usted. ¿Sí ve? La otra persona puede gritar, puede patalear, puede tumbar cosas, puede hacerse daño a sí mismo. Si no lo ha tocado, si no la ha tocado, no lo toque. ¿Por qué? Porque ahí todavía hay una barrera invisible que no ha podido romper. Fíjese, hay algo aquí muy, muy interesante que podríamos pensar al respecto de la ira. Todos nosotros, de una o de otra forma, estamos metidos en la sociedad. ¿Sí ve? Nosotros nacimos en la sociedad, somos criaturas de sociedad y de civilización. La violencia en todos lados que nos van educando siempre se ve como una cosa negativa. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque es uno de los principios básicos de vivir en comunidad. Sobrevivir en comunidad. Si todos nosotros diéramos esta salida a nuestros instintos agresivos, no habría sociedad, no podríamos vivir entre nosotros, porque a la primera de cuentas ya nos estaríamos matando. ¿Sí ve? Aún en en lugares en donde, si se fija, por ejemplo, en la mafia, ¿no? Que bueno, los asesinatos son cosa de cada día. Si usted lo ve con más detenimiento, hay hasta cierto código alrededor de cómo se debe de matar a alguien, o de si se debe de matar a alguien, o que alguien dé permiso de matar a alguien. No es nada más como agarrarse a tiros de repente. Si se fija, hasta ahí hay una estructura torcida en relación a la contención de los impulsos, que a final de cuentas termina en un asesinato, claro, pero todavía tiene una barrera. Todos nosotros estamos educados, estamos entrenados, así como como no todas las personas pueden de repente defecarse en los pantalones. Todos estamos, digamos, como en lo más profundo de nuestro inconsciente y de nuestro ser, estamos educados para reprimir eso a como dé lugar. Y a como dé lugar podemos ver que las personas hacen una cantidad de destrozos increíbles, pero no entran a los golpes. ¿Por qué? Porque ya se necesita, para empezar, haber brincado esa barrera más de una vez, para que sea la primera alternativa. Se necesita como un caminito ya trazado. Si no, se hace un berrinche, se dice, se hace, pero no se llega a tocar a la otra persona. Si nosotros marcamos esa zanja y nosotros hacemos contacto físico primero, ya permitimos ese contacto. ¿Sí? Así sea nada más tomar del hombro a la persona. Y en parte de tomar del hombro a la persona es una señal de sometimiento. Déjeme le cuento. Si nosotros le ponemos las manos encima a una persona, así, hacia abajo, o en la cabeza, esa es una señal de sometimiento, digamos, de las más primitivas que nos podríamos imaginar, ¿no? Es como un lenguaje corporal, así como el de los animales, nosotros todavía lo tenemos. Nuestra mirada, nuestra postura, digamos, de los hombros, el encorvamiento, todas esas cosas aún las alcanzamos a percibir. Entonces, no. Mirar a los ojos a una persona que está fúrica también es una invitación a la violencia, ¿sí ve? A menos de que nosotros estemos sobre la otra persona. A menos de que de alguna forma eso sea como también un intento de someterlo. ¿Sí ve? Si no, no hay que ver a los ojos a las personas cuando están molestas. Son así como cosas muy básicas de psicología 101, pero que aún así se aplican por más rebuscado que tengamos nuestro inconsciente. No nos llega esto que tú dijiste, Gaby, que la mejor respuesta ante la violencia es la huida. Siempre. Vete. Siempre es la mejor. A menos de que estemos acorralados. Esa es la única manera en la cual se debería de responder con violencia ante la violencia, si no, la huida. ¿Por qué?
porque no gana el que golpea al otro, gana el que sale sin que quede lastimado. ¿Sí ve? Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y de regreso continuamos con este tema. No nos deje, volvemos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Todavía tienes unos minutitos para anotarte por el obsequio de este libro, Los trastornos alimenticios y las relaciones adictivas, Cuando amar te destruye. Si quieres participar, únicamente debes comunicarte a través de cualquiera de las vías y contestar a la pregunta del día de hoy. ¿Qué crees que es lo más prudente hacer cuando te encuentras con una persona, frente a una persona en un ataque de ira? ¿Y por qué consideras esto? Tenemos algunas más participaciones. Elba nos está comentando, son mentes enfermas desde la niñez. Muchas gracias, Elba. Francisca nos dice, me ha dado muy buen resultado la mansedumbre, las palabras de un sabio, las mansas palabras aplacan la ira del rey. Muchas gracias, Francisca. Y aquí también algo muy importante. Definitivamente, digamos que esta salida de la que hablábamos antes de salir a corte, a propósito de la huida, pues no implica el tomar un papel muy activo dentro, ¿no? Como muy dominante en la relación. Efectivamente, la huida pues es un reflejo de autopreservación, claro, pero que va más por el lado pues como pasivo, ¿no? Salirte de ahí. Una persona también muy embrutecida probablemente se va a poner a los golpes con alguien que de hecho se quiere poner a los golpes. Y esto no es muy funcional, que digamos, y si bien la cuestión de alejarse es algo que tiene que ver con meter esta pasividad, digamos, al momento, pero una pasividad entre comillas, porque te estás retirando, es una solución para el momento, pero si se trata de una relación que ya ha perdurado durante mucho tiempo y que constantemente tienes que recurrir a esta mansedumbre, como tú nos dices, también sería bueno cuestionarnos por qué estamos en una relación donde hay uno tan sádico y otro tan sumiso, ¿no? Porque entonces también posiblemente estemos dentro de una relación ya muy patológica, ¿no? Y esto eventualmente, aunque alcancemos a sortearlo y alcancemos a esquivar por ahí un poquito los golpes simbólicamente y también en el plano de lo real, pues es algo destructivo que tendríamos que ver pues de qué manera solucionarlo, ¿no? Ya pensándolo a largo plazo. Y por aquí nos dice Verónica, conservar la prudencia y retirarme de la persona agresiva, por supuesto. Finalmente aquí lo estamos enfocando más desde la persona que está percibiendo este ataque de ira. Sin embargo, para aquella persona que, y sí, en efecto, es lo mejor que puedes hacer, retírate. Si es una cuestión circunstancial, retírate en ese momento. Si es una persona que tiende a eso, lo más saludable sería retirarte también a largo plazo de esta persona. Si no lo has podido hacer, es probablemente porque su patología se engancha con tu patología y más vale que resuelvas tu patología en lugar de estarla solventando con una persona de este tipo de temperamento. Y para la persona que lo va sufriendo hay algo muy importante. Prácticamente en todos los casos están estos, si quieres tú, segundos de conciencia. Está este momento como un puentecito entre que todavía no empiezas a actuar o todavía no empiezas a reventar y lo haces, en donde sabes que estás a punto de reventar. Y en ese momento probablemente todas las demás funciones se entorpecen, no vas a poder hablar correctamente, no puedes moverte correctamente, muchas personas incluso empiezan a temblar del coraje, muchas funciones se entorpecen,
no hagas nada. Del lado de la persona que está en el ataque de ira, ¿qué hacer cuando estás? Nada, absolutamente nada. Aunque te quedes sin habla, sin movimiento, en esos segundos todavía alcanzas a decidir, me voy a quedar totalmente inmóvil, me voy a quedar totalmente callado. Y eso te abre todavía un margen más grande para que puedas hablar. Ojo, no se trata de que jamás digas nada cuando te enojas, porque justamente hay muchas personas que se aguantan y llega un punto en que revientan. No se trata de eso, pero cuando ya estás en ese momento, lo único que vas a hacer con cualquier cosa que digas, cualquier cosa que hagas, lo que sea, solamente lo vas a empeorar. No hay un contexto en el que vayas a hacer algo mejor si actúas en ese momento. Del lado de esa persona, en ese preciso momento no hagas nada. Si ya después en verdad te hicieron una injusticia, háblalo, quéjate, sepárate, haz lo que sea necesario. Pero en ese momento no te muevas, porque lo vas a empeorar mucho. Uh-huh. Y fíjate, Gaby, también tenemos una participación acá por el internet. Creo que tenemos más de una. No. Tenemos esta participación que nos está haciendo llegar Rebeca. Nos dice: buenas tardes, yo si estoy con un adulto, lo mejor es retirarse, y con un niño yo lo invito a salirnos y a caminar un rato. Así le hacemos con mi hijo y nos ha funcionado. Muchas gracias, Rebeca, por tu participación. Con un niño es totalmente diferente. Tocarlo, por ejemplo, sí es algo prudente. A un niño, aunque nos tire de patadas y de arañazos, es muy benéfico sostenerlo, ¿sí ve? Y detenerlo de que se haga daño a él o a nosotros, porque el niño se está desbordando. Y las personas adultas también, pero ya estamos... Está muy grandotas y fuertes. Ya es una cosa que mejor que él hable después en terapia, ¿sí ve? Antes de someternos a algunas patadas. No tiene mucho sentido. Y acá hay algo muy interesante, ¿no? Fíjate, Gaby, cada vez, mientras más vamos avanzando en esta modernidad en la que nos vemos incluidos, de repente cada vez vemos más clínicas sobre algún punto específico de la vida que nos parece que requiere de una terapia, ¿no? De repente ya tenemos estas clínicas que son para la adicción de Facebook, ¿no? Para la adicción a los medios electrónicos. Ya no nada más es para las adicciones, ¿no? Sino que es algo en específico para un punto, ¿no? O clínicas de manejo de la ira, en donde se hace, creo que por ahí hay unas películas que van hablando de esto, ¿no? De cómo hay personas que se dedican como a hacer coaching para el manejo de la ira. Y acá es muy interesante porque siempre vamos viendo las cosas como si estuvieran invadiendo nuestro espacio armonioso. ¿Sí ve? Decimos, es que todo está muy bien, pero me da ira, ¿no? De repente exploto. Yo soy una persona productiva, trabajadora, amorosa, pero no vaya a ser que me toquen una fibra sensible porque en ese momento me desbordo. No hay tal cosa. ¿Sí ve? No hay tal cosa como ese lunar patológico que nosotros nos imaginamos. Esta es una forma en la que nosotros intentamos defendernos de eso que nos parece tan desagradable de nosotros mismos. ¿Sí ve? En su entendimiento. Es como cuando nosotros vemos nuestro rostro y decimos, ¿cómo me vería mejor si no tuviera esa nariz? ¿Sí ve? ¿O cómo me vería mejor si mis ojos fueran de otro color? Realmente ahí el punto no es esa nariz. Nosotros tenemos esa nariz porque está en armonía con nuestro rostro. Tal vez si a nosotros no nos parece muy atractivo, no tiene que ver con que sea o no sea atractivo, ¿sí ves? Sino con otras cosas que ya hemos hablado en su momento. Pero esta idea de que podemos alienar pedazos de nosotros es simplemente la decisión que se va generando en nuestro psiquismo, el corte que le hacemos alrededor a las partes negativas, y así es como se ve la ira, ¿no? Cuando nosotros tenemos a alguien muy cercano y decimos, es que es muy buena persona, pero es muy enojón, estamos defendiendo ahí una parte, ¿sí ve? Porque evidentemente que hay muchas otras cosas que nos pueden generar un agrado, un afecto hacia esta persona, pero no hay tal cosa como removerlo quirúrgicamente. Vamos quitándonos este tumor de la ira. Si hay ira en nuestro comportamiento, está sostenida por puentes y puentes de frustración a nuestro alrededor, ¿sí ve? Por formas inadecuadas de actuar frente a nuestras metas. No nada más es que nos dé mucho coraje de repente. Hay cosas que sostienen esto y sobre de eso es que tendríamos que pensar. No intentando calmarnos en el momento, sino justamente evitando el incendio forestal desde antes. Pero bueno, por hoy se nos está terminando el tiempo. Vamos a ver, Gaby, quién se lleva este obsequio. Ahora me toca a mí. Vamos a ver, así, mano santa. Se lo lleva
Hermelinda Arellano. Muchísimas gracias, Hermelinda, por haber participado, y a todos los demás que también participaron, mejor suerte para la próxima. Recuerda que tienes que venir con una copia de tu identificación a la Torre de Promomedios. Estamos acá en Mariano Otero y es un edificio bastante evidente, ¿no? Estamos aquí muy cerca de Plaza del Sol. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, nos escuchamos el día de mañana.